¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto, como siempre, podernos encontrar para avanzar en este estudio acerca de la liturgia y del culto cristiano. Ya hemos avanzado hasta la cuarta clase, la cual estaremos compartiendo en esta noche. Así que los invito para que me acompañen en oración y pidamos al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Padre, misericordioso de gracia y de verdad, qué bueno es podernos encontrar para continuar con el estudio de la liturgia y del culto cristiano. Rogamos para que el Espíritu Santo nos asista como nuestro guía y maestro. Muchas gracias por la vida de los estudiantes que nos acompañan para estas clases. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla solamente con el fin de poderles presentar algunas imágenes que nos van a ayudar en el tema que estaremos estudiando en esta noche. Hoy estaremos hablando acerca del calendario litúrgico y, por supuesto, de los colores litúrgicos que hacen parte de las festividades y de los diferentes momentos del año litúrgico que celebramos en la iglesia. También estaremos hablando al final acerca de los espacios litúrgicos en nuestros templos. Bueno, vamos entonces a iniciar viendo, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que es la división del calendario litúrgico. El calendario litúrgico, algunas personas han dicho que posiblemente fue definido más o menos hacia el siglo XVI. Estamos hablando del periodo de la Reforma. Otros dicen que inclusive desde la antigüedad, es decir, desde los primeros siglos de la Iglesia, ya existía una división del calendario litúrgico. En cuanto a nosotros compete, es importante, interesante ver por qué es tan importante que nuestro año esté dividido de esta manera que vamos a ver más adelante y cómo esto enriquece la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que desde la primera clase hemos hablado que todo lo que nosotros hagamos en nuestra celebración litúrgica y como parte de ese culto cristiano debe estar fundamentado en las sagradas escrituras. Y uno de los aportes significativos que tiene el calendario litúrgico es precisamente que enriquece la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Bueno, esto, como ven en la imagen, hay una división en el centro, está un símbolo de Cristo y luego ven el calendario normal de nuestros meses que van desde enero hasta diciembre, pero ya en el círculo más grande en el que está afuera, entonces vemos una parte verde al lado izquierdo que dice el tiempo ordinario y otra parte que tiene diversos colores en la cual vamos a referirnos en primer lugar. Como ya les mencioné, el calendario litúrgico es algo que la iglesia cristiana ha usado desde hace muchos siglos atrás y que ha servido para enriquecer el estudio y, por supuesto, la lectura de la palabra de Dios. Nuestro ciclo del año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, que generalmente comienza a finales de el mes de noviembre y va hasta el mes de diciembre. Son 4 domingos en los cuales en ese tiempo de Adviento nosotros celebramos
y nos anticipamos de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento de que Cristo vendría para ser nuestro Salvador. Por eso en este tiempo se lee usualmente las profecías, por ejemplo, de Isaías. Se leen en los dos primeros domingos, particularmente, se leen textos que nos recuerdan que Cristo vendrá de nuevo también. Y de esta manera se enriquece, es una fiesta preparatoria. La palabra Adviento significa venida precisamente, y es entonces cuando esperamos la venida de Cristo. Las lecturas nos recuerdan que Cristo vendrá de nuevo por segunda vez, pero también nos hablan de su primera venida, de su encarnación, como Él es aquel que proclamaron y anunciaron los profetas que vendría a redimirnos de nuestros pecados. Luego, el 25 de diciembre, celebramos generalmente el día de Navidad. Y allí entonces hay un cambio, ya no es la celebración de la espera de la venida, ahora celebramos de que Él ha venido, se encarnó por nosotros. Luego viene más o menos a partir del 6 de enero, que es el día de la Epifanía, comenzamos a celebrar la estación de la Epifanía, que son algunos domingos en los cuales también la palabra de Dios nos recuerdan en el Antiguo Testamento las profecías que hablaban acerca de cómo Cristo es la luz del mundo, es el cumplimiento de la palabra y de la salvación para la humanidad. Y el Evangelio nos muestra cómo Cristo se manifiesta a los hombres. En este caso se leen algunos textos, depende del ciclo que se esté celebrando, por ejemplo, de Juan, donde Jesús se manifiesta también como el Salvador. En la imagen que ustedes tienen, aparece después de la Navidad una parte verde que dice tiempo ordinario. También algunos lo llamamos o se conoce también como los domingos de Epifanía, que terminan o que van hasta el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza comienza otra parte festiva del calendario litúrgico que conocemos como el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo donde la palabra de Dios y las diferentes lecturas que se leen del Antiguo Testamento, de las epístolas y sobre todo de los evangelios, nos están llamando y mostrando esa necesidad del ser humano, que es su corrupción por causa del pecado y cuánto él necesita a un Salvador que va a morir por nuestros pecados. Ese tiempo entonces termina el domingo de Ramos, como lo conocemos, y a partir entonces de allí comienza la Semana Santa, que generalmente tiene un triduo pascual que llamamos, que son 3 días en los cuales recordamos lo que fue la entrega de Cristo voluntaria como ofrenda por nuestros pecados, su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Entonces, esta celebración comienza el Jueves Santo, que nos recuerda la institución del sacramento de la Santa Cena, luego el Viernes Santo, donde recordamos cómo Cristo se entregó por nosotros, y termina el sábado en la noche cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte por medio de su gloriosa resurrección.
A partir de ese domingo que conocemos como el domingo de resurrección o de Pascua, comienza otra parte que conocemos como el tiempo de Pascua y son unos domingos donde recordamos precisamente las manifestaciones de Cristo a sus discípulos como el Señor resucitado, como aquel que venció el pecado, al diablo y la muerte. Y los textos que se leen generalmente son el libro de Hechos de los Apóstoles y, por supuesto, las epístolas del Nuevo Testamento. En algunas ocasiones no se lee la lección del Antiguo Testamento, en cambio de ella se lee el libro de Hechos de los Apóstoles, como para poner más realce en el significado para nosotros y el gozo y la alegría que nos da el hecho de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y el tiempo de Pascua termina con el día de Pentecostés. Allí, entonces, es la celebración donde recordamos cómo el Espíritu Santo vino sobre la iglesia para llenarla del valor, primero que todo, que necesitaban los cristianos para dar testimonio de la salvación y de la gracia por medio de Cristo, y que también nos recuerda la promesa de que todos los cristianos que hemos sido bautizados en la fe en Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Y este tiempo es el tiempo ordinario o también conocido, y creo que ustedes han escuchado que algunos pastores y liturgistas se refieren a estos domingos como los domingos después de Pentecostés. Entonces, el segundo domingo después de Pentecostés, tercer domingo, etcétera, etcétera, hasta llegar al fin del tiempo ordinario o el tiempo después de Pentecostés, como también se conoce, con una fiesta que es la fiesta de Cristo Rey. Allí termina el calendario litúrgico y comienza otro ciclo. Estos ciclos que, como ustedes ven, cobija todo el año de enero, o sea, si nos pusiéramos en nuestro orden desde enero hasta diciembre, pero cada año también hay una rotación. A eso los liturgistas le llaman los ciclos, o que es el ciclo A, B y C. ¿Qué significa esto? Bueno, generalmente en el ciclo A se da mayor relevancia a la lectura del Evangelio de San Mateo. En el ciclo B, que es el cual estamos en este año, y ustedes si son buenos para retener los textos que se leen cada domingo, se han dado cuenta que hemos leído mucho el Evangelio de San Marcos. Y en el ciclo C se lee el Evangelio de Lucas en su mayoría. Pero podemos preguntarnos, ¿y Juan? Entonces, como se dan cuenta, en estos 3 años, en estos 3 ciclos, el Evangelio de Juan aparece en algunas fiestas especiales, en la Pascua, por ejemplo, en la Navidad, en la Epifanía y aún en el tiempo ordinario. Bueno, estos domingos, en el tiempo que estamos, que es el tiempo después de Pentecostés o tiempo ordinario, hemos leído, por ejemplo, se ha leído estos domingos el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces, eso es como para recordar que Juan está implícito en los otros ciclos. Y como les dije al comienzo de la clase, esto es muy significativo porque recuerda y da relevancia a la lectura de la Biblia. Algunas personas a veces dicen, ay, pero esos son tradiciones, sí, pero nosotros siempre nos remitimos a lo que Pablo le decía a los corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo,
que todo se haga decentemente y en orden. Y en especial para mí como pastor, es muy enriquecedor poder usar el calendario litúrgico en los 3 ciclos que tenemos. ¿Por qué? Porque me enriquece a mí como cristiano, porque leo la palabra de Dios, leo los evangelios, leo los profetas, porciones del Antiguo Testamento, leo las epístolas y también me enriquece como predicador porque tengo una variedad de lecturas bíblicas con las cuales puedo preparar sermones para edificar la fe de mis hermanos en la fe. Entonces, de esta manera es muy enriquecedor y también nos permite tener un orden. Estas festividades hacen un énfasis importante en Cristo. La parte primera que va desde Adviento hasta el tiempo pascual, a esa primera mitad se le llama el año o la época festiva. ¿Por qué festiva? Porque si ustedes se dieron cuenta, todas las fiestas están hablando de quién, de Cristo. El anuncio de su venida, su nacimiento, su manifestación como es la epifanía, eso significa la palabra epifanía, manifestación, pero también su predicación, como lo vemos en la cuaresma, también su muerte y resurrección en la Pascua y durante el otro año que llamamos el tiempo ordinario o el tiempo después de Pentecostés, vemos cómo Cristo nos enseña y manifiesta el reino de Dios. Vemos sus enseñanzas, las parábolas y todo esto que nos enriquece tanto. Antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver un poco los colores ahora sí a la luz de lo que hemos visto del año litúrgico. En el tiempo de Adviento y en el tiempo de Cuaresma, ustedes ven que los paramentos son lo que conocemos como los manteles, ¿sí? Los paramentos son el mantel que está en el altar, en el púlpito también hay un mantel, la estola que usan algunos pastores está cada una en un color. Entonces, el Adviento es el color morado y en la Cuaresma. El color morado es también un color que realza y de alguna manera simboliza el arrepentimiento y también la entrega y la esperanza de los cristianos. En la Navidad y en la Pascua generalmente y en la Epifanía también se usa el color blanco, que ustedes recuerdan, el blanco de la pureza, pero también está direccionado a la santidad de Cristo en su vida perfecta por nosotros. En la Semana Santa, en algunas festividades, como por ejemplo el Domingo de Ramos y el Día de la Reforma, para nosotros los luteranos usamos el color rojo por cuanto, bueno, y el Día de Pentecostés, se me iba a escapar una de las festividades también importantes, por cuanto el rojo es el símbolo del fuego, del Espíritu Santo, pero también de la pasión, el color rojo y del amor de Cristo que se entrega por nosotros y también del testimonio cristiano. Por eso se usa para el día de la reforma. Y aunque aquí está en otro color, pero en el tiempo ordinario y también en el tiempo de Epifanía, de esos domingos, se usa el color verde, que es el que se está usando ahora, que tiene un símbolo y es el crecimiento, también la esperanza de los cristianos. Entonces, las parábolas que hemos leído, los textos que se han leído estos domingos nos han llamado a la vida cristiana, al crecimiento cristiano, a nuestro crecer en la fe en Cristo. Y por eso este color es tan importante. Eso quería dejarles como en esta primera parte de nuestra clase de hoy, ya que es una introducción, pero no podemos desconocer eso, no es, como hemos dicho, el capricho de un pastor o es un color que se usa por usarlo. No, también tiene una razón
y está conectado a las festividades. Entonces, cuando los paramentos del altar están blancos, es porque hay una festividad de Cristo que es importante, por eso está de blanco. Cuando está de rojo es porque se habla precisamente de la entrega de Cristo, como es en la Semana Santa, o el testimonio cristiano, como el día de la Reforma, o la venida del Espíritu Santo, y como el día de Pentecostés, pero también lo podemos hacer con el morado, etcétera. Hay espacios también en nuestras capillas. Generalmente cuando nosotros llegamos a una capilla o a un templo luterano, vemos que hay unos espacios que a veces identificamos y decimos, ay, eso se parece a la Iglesia Católica Romana, pero el hecho de que se parezca no es que sea una copia o sea que queremos imitar o parecernos a alguien, sino que rescata precisamente el uso desde la antigüedad de estas figuras y elementos que son importantes para nosotros. Y vamos a empezar con los fundamentales. Y quiero, antes de avanzar, hacer como un paréntesis en todo lo que hemos dicho. Y esto no es que sea de uso obligatorio para nuestra salvación. Inclusive la Confesión de Augsburgo nos dice de que para la verdadera unidad de la iglesia no es necesario que se hagan los mismos ritos en todos los lugares. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una congregación, aunque esté en el compañerismo, en la fe y compartamos la misma fe, no significa de que porque un domingo usó un color diferente o se salieron de las lecturas que estaban para ese domingo, entonces ya incurrió en una falla grave, ¿no? Porque estos son asuntos que conocemos como adiáfora, es decir, son cosas que Dios no nos ha dado una ordenanza exacta de hacerlo. En la Biblia no vamos a encontrar que nos diga que tenemos que leer de esa manera la Biblia, pero nosotros en la libertad cristiana usamos el calendario litúrgico, los ciclos y los espacios y elementos litúrgicos porque reconocemos que ellos expresan la fe cristiana y sobre todo que promueven lo que el apóstol San Pablo dice a los corintios en cuanto a que todo se haga decentemente y en orden. Pues ya teniendo esa claridad, ahora sí cierro el paréntesis y continuamos con los espacios y elementos litúrgicos. Vamos a hablar de tres espacios que son fundamentales y ya les voy a decir por qué dentro de el espacio donde celebramos el culto como cristianos. Ustedes ven tres imágenes. En la imagen que está a nuestra izquierda vemos a un altar. Hay un pastor que tiene un cáliz, una copa, también hay una patena, es decir, donde está la hostia, donde está el pan, también hay unos cirios y hay un crucifijo. A esto le llamamos el altar, pero no por capricho de nosotros. Desde la antigüedad, ya los cristianos llamaron a esa mesa que nosotros vemos, que está generalmente muy visible en el templo o en la capilla, ellos le llamaban la mesa del Señor, la mesa de comunión, el altar, y esos nombres se le han asignado a ese espacio que es donde precisamente se ponen los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, que es lo fundamental y que por supuesto tiene unas velas, en algunos casos una cruz, ya eso pues varía según la libertad cristiana, pero esta mesa que generalmente está del color litúrgico que corresponde al domingo, es la mesa donde están los elementos de la Santa Cena, del sacramento. A la mitad está un pastor en un púlpito, que ese es otro espacio y otro elemento fundamental también, porque es el lugar donde se predica y se proclama la ley, el evangelio.
pero sobre todo donde se anuncia y se predica a Cristo. Entonces es un lugar céntrico. En la antigüedad, las iglesias antiguas, el púlpito y aún muchas iglesias, inclusive luteranas, tienen el púlpito en un lugar elevado, porque en ese entonces pues no existían micrófonos y era importante que el pastor estuviera muy alto, de manera que la voz de él pudiera escucharse en toda la congregación. Y siempre el púlpito será un lugar que debe estar centrado, porque es el lugar donde se proclama a Cristo, donde se predica la palabra de Dios. Y al otro extremo está un matrimonio con un bebé y hay un pastor bautizándolo. Está la pila bautismal, que también es otro elemento litúrgico importante. Por medio del bautismo es que nosotros fuimos, o mejor, pertenecemos al pueblo de Dios. Por el bautismo también recibimos la regeneración, el perdón de nuestros pecados y confiamos de que el Espíritu Santo obra la salvación a través de él, de acuerdo con lo que enseñan las sagradas escrituras. Si ustedes se dan cuenta, en estas tres imágenes están los medios de gracia. Por eso digo que estos espacios son fundamentales, porque está en primer lugar, bueno, allí vemos el bautismo, que es el sacramento de nuestra vida cristiana, donde nacemos en la fe cristiana, donde somos adoptados en la fe por nuestro Señor y donde Él obra grandes promesas para nuestra salvación. En la antigüedad, muchas y aún todavía existen capillas o lugares donde la pila bautismal está a la entrada de la capilla o del templo, para representar de que por medio del bautismo es que somos miembros de la iglesia cristiana. En otros lugares está al frente, cerca al altar, también para recordarnos, perdón, su importancia. El púlpito, como ya mencioné, es el lugar donde se proclama el evangelio y el altar es donde están los elementos de la Santa Cena o de la Santa Comunión. Entonces, allí están los medios de gracia. Esto es algo que yo, digamos, le considero como los elementos litúrgicos importantes, porque cada uno de ellos cumple una función en cuanto a los medios que el Espíritu Santo emplea para crear en nosotros la fe. La pila bautismal porque es el sacramento del bautismo, el altar porque es donde está el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, y el púlpito porque es el lugar donde se proclama a Cristo y el Evangelio. Hay otros elementos que podríamos decir que son secundarios, pero que igual generalmente en la imagen pueden ver, hay una cruz, unos cirios, y cada uno de ellos también cumple, por supuesto, una función dentro del culto cristiano. Por ejemplo, la cruz no es un símbolo de idolatría. Alguna vez alguien me decía, es que en Gálatas dice que maldito el que es colgado en una cruz. Ahora, la Biblia habla de que quién fue el que fue hecho maldición por nosotros. Cristo, que murió en la cruz. Entonces, precisamente al ver la cruz, nosotros recordamos el sacrificio y la entrega de Cristo por nuestros pecados. También las velas en la antigüedad, antes muchísimos siglos, estoy hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos, las velas tenían una función no solo de ser un elemento dentro del espacio litúrgico, sino que la mayoría de los cristianos, por miedo a la persecución, se reunían en las noches o en las madrugadas, antes inclusive de que el sol naciera y saliera, digámoslo así, o de amanecer, del amanecer, como llamamos nosotros,
lo hacían, entonces usaban luces. Ya después, cuando hubo libertad religiosa después del edicto de Milán y todo esto, las velas se siguieron usando porque precisamente son el símbolo de que Cristo es la luz del mundo. Juan 8, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces las velas no es para alumbrar a alguna imagen o nada, sino para precisamente dentro de las formas y elementos litúrgicos recordarnos de que Cristo, que es la luz del mundo, es el Señor que está presente en nuestro culto para hablarnos a través de su palabra y para darnos su cuerpo y su sangre a través del sacramento de la Santa Cena. Eso es como en general lo fundamental que tenemos y siempre recalco el hecho de que una pequeña congregación o una congregación que está comenzando no tenga muchas cosas en cuanto a los paramentos, a los elementos, a los espacios litúrgicos, no significa de que allí no se esté adorando al Señor ni que el Señor esté obrando a través de la palabra y de los sacramentos, ¿no? Él actúa también, solo que esto lo hacemos siempre recalcando que todo debe hacerse en orden y con decoro, porque se hace para la gloria del Señor y siempre queriendo hacer todas las cosas de una manera reverente, en alegría para nuestro Dios. Entonces, no es que la mesa del altar está para como un lugar ahí nomás para llenar espacio, no. Cumple una función, lo mismo el púlpito, lo mismo la pila bautismal, lo mismo cuando vemos la cruz allí en el altar, lo mismo cuando vemos las velas, los cirios, ¿cierto? Que nos recuerdan a Cristo que es la luz del mundo. Y las flores, por ejemplo, que se me ha olvidado mencionar, también representan la vida, la nueva creación. Entonces, todo esto es un lenguaje de símbolos que hacen ver el lugar muy bonito porque no podemos negar la estética también, pero por otra parte, y que es lo fundamental, nos están hablando de Cristo. Y eso es lo importante. La música, por ejemplo, todos esos formas de las cuales vamos a hablar en la otra clase, cuando ya entremos a ver cómo es el orden del culto y qué función tiene cada una de esas partes, vamos a ver que todo debe ser siempre para Cristo. Él es el centro de nuestra adoración. Cristo es el centro de la predicación. Eh, Él es el centro porque Él nos da su cuerpo y su sangre. Él es el centro porque nos ha redimido y también porque ha instituido el santo bautismo para nuestra salvación. Entonces, hermanos, todo esto es muy enriquecedor y creo que como luteranos, el hecho de tener y resaltar todos estos espacios, estas formas, estos elementos, el calendario litúrgico y todo lo que hemos visto en las clases anteriores, solo demuestran que lo que queremos es exaltar el santo nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que queremos vivir la palabra, por eso la leemos. Cada domingo leemos el Antiguo Testamento, leemos las epístolas, leemos los evangelios, porque queremos oír la palabra de Dios, porque también estamos atentos a lo que nuestros pastores nos enseñan de la palabra de Dios, porque nos acercamos al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, para el perdón y el fortalecimiento de nuestra fe como hijos de Dios. Entonces, todo esto es hermoso. Y ese es el objetivo también de este curso, es de animarnos, por supuesto, a enseñar a otros, aún aquellos que dudan, aquellos que llegan nuevos a nuestras congregaciones y dicen, ay, pero ustedes se copian, pero es que eso qué significa. No, todo esto tiene una riqueza desde la palabra de Dios, desde la historia y sobre todo porque resaltan el nombre de Cristo. Si algo de esto
no estuviera de acuerdo o en contra mejor de lo que enseña la Biblia, si algo de esto no nos lleva a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y en la iglesia que Él ha redimido, pues no tendría ninguna función. Por eso estamos hablando de que todo tiene un momento y un lugar en nuestros espacios litúrgicos. Bueno, ha sido una bendición compartir esta cuarta clase. Nos queda una más, como ya les mencioné, vamos a estudiar ahora cómo está ordenado el culto cristiano, qué significan los cantos, por qué cantamos, qué significan esas expresiones, por ejemplo, aleluya, Kyrie eleison, todas estas, por qué cantamos el Kyrie, el Gloria, el aleluya, el santo, todo esto, todo entonces lo vamos a ver también a esta luz y vamos a ver cómo ello desde la palabra de Dios enriquece precisamente nuestra vida y nuestra celebración de culto divino a nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos y amigos que nos han acompañado, les pido si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a lo que hemos estudiado en la clase de hoy, por favor, nos lo hagan saber de manera que nosotros podamos responder, podamos profundizar. Eh, También hay una lectura de apoyo que ya le he compartido a algunos. Voy a publicarla en la mayor parte de los grupos que sé que muchos de ustedes están con el fin también de que la puedan leer. Es una lectura acerca de los colores litúrgicos que usamos para profundizar un poco más. Pero si hay preguntas adicionales, siempre será para mí un gusto poderlas responder. Solo que nos lo hagan saber, por favor. Muy bien, el Señor les bendiga ricamente y entonces nos veremos, si así el Señor lo permite, el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Amén y amén.